El origen del totalitarismo. Hannah Arendt. ¿Qué es para Arendt el totalitarismo? Para Hannah Arendt, el totalitarismo es una forma de dominación completamente distinta que difiere de otras formas de opresión política que no son conocidas, como el despotismo, la tiranía y la dictadura. Lo que le hace esencialmente distinto es que se destruyeron todas las tradiciones sociales, legales y políticas del país, transformó a las clases en masas, suplantó el sistema de partidos no por la dictadura de un partido, sino por un movimiento de masas. El poder del ejército pasó a manos de la policía. Su política exterior tiene por finalidad la dominación mundial. El gobierno totalitario ha nacido de la denominada crisis de nuestro siglo. De hecho, el totalitarismo fue la principal crisis de nuestro siglo. Surgen dos formas de interpretarlo. La primera es que si el gobierno totalitario surge de esta crisis como único sistema inequívoco, como un simple arreglo temporal que toma métodos de intimidación con sus medios de organización caracterizados por despotismo, tiranía y dictaduras, debido al fallo de las fuerzas políticas tradicionales. O por el contrario, si existe alguna naturaleza de gobierno totalitario, así como posee su propia esencia y si puede ser comparados con otras formas de gobierno y definido como ella. El gobierno totalitario desafía todas las leyes positivas, incluso las que él mismo crea. Menciona como ejemplo la Constitución Soviética del 36, también llamada la Constitución de Stalin, en cuyo texto se defienden los derechos humanos. Sin embargo, ejerció el poder al margen de sus propias leyes. Otro ejemplo es la Constitución de Weimar, que también reconocía derechos de los trabajadores y estaban en la línea del llamado Estado del Bienestar, que los nazis ni siquiera se tomaron la molestia de abolir. El totalitarismo no utiliza el poder en beneficio de un solo hombre, sino que es capaz de sacrificarse todo por una ley de la naturaleza o de la historia. El derecho positivo es una legalidad insignificante frente a la ley de la naturaleza y de la historia que los totalitarismos consagran. La legalidad totalitaria pretende establecer el reinado de la justicia en la tierra sin intervenciones de leyes positivas que resulten ser injustas. El objetivo es que la ley de la naturaleza o de la historia, si se ejecutan correctamente, acabarán por producir la verdadera humanidad, raza superior, humanidad sin clases, y de ahí la ansia de dominación global. El terror es el principio de los gobiernos totalitarios. El terror sustituye a la ley porque los totalitarismos no son forma de organización política que persigan un fin. Pretenden ser la realización continua de la ley de la naturaleza o de la historia, en un contexto de los sistemas democráticos en los que la distinción entre la legalidad y legitimidad tienen sentido. Las leyes son un instrumento de estabilización, pero en el totalitarismo no se persigue estabilización alguna y el gobierno de la ley es por ello sustituto por el gobierno del terror. El terror además tiene un efecto devastador. La desolación aísla a los individuos y destruye las posibilidades de ejercicio de la acción política. El dictador es alguien que tiene el poder de hacer lo que quiera. El gobernante totalitario afirma obedecer las leyes que están encima incluso de él mismo y su medio es el terror. El propósito de la educación totalitaria nunca ha sido infundir convicciones, sino destruir la capacidad para formar alguna. La introducción de los criterios puramente objetivos en el sistema selectivo de las unidades de la CSS, donde se seleccionaba a los candidatos por fotografía según criterios puramente raciales, y la misma naturaleza era la que decidía no solo quién tenía que ser eliminado, sino también quién tenía que ser preparado como ejecutor. Ningún principio del comportamiento como la virtud, el honor, el miedo era necesario o podía ser útil para poner en marcha un cuerpo político que ya no utilizaba el terror como medio de intimidación, sino cuya esencia es el terror. Introducido en los asuntos políticos un principio nuevo que hace caso omiso de la voluntad humana para la acción y trae a la ansiosa necesidad de alguna percepción de la ley del movimiento según la cual funciona el terror. Los habitantes de un país totalitario son arrojados y se ven cogidos en el proceso de la naturaleza, con la cual solo pueden ser ejecutores o víctimas de su ley inherente. El proceso puede decidir que los que hoy eliminan a razas o individuos serán mañana los que deben ser sacrificados. O por el contrario, si existe alguna naturaleza de gobierno totalitario, así como posee su propia esencia y si puede ser comparados con otras formas de gobierno y definido como ellas.